Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Marcos Nordgren Vallivian. Yo soy boliviano, trabajo en la plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que desde hace 10 años realiza seguimiento a las negociaciones internacionales en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y también en incidencia nacional en el ámbito boliviano sobre esta temática. La impresión que hemos tenido después de hacer un seguimiento a la COP26, a la conferencia de las partes número 26 en Glasgow el año pasado, es que ha sido una de las conferencias menos participativas debido, entre otras razones, a las medidas de bioseguridad y eh, de reducir la cantidad de gente en los espacios de negociación. Pero a esto además se ha sumado en general una falta de voluntad de los países en su mayoría por avanzar de manera más efectiva en tratar de conseguir los acuerdos que realmente aseguren el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Hemos visto un esfuerzo por el gobierno británico de tratar de no dejar caer el rostro, de no quedar mal, podríamos decir, en la conferencia, tratando de negociar paralelamente todos estos acuerdos sobre, por ejemplo, reducir la deforestación hasta el 2030 y otros objetivos vinculados al tema del metano, que más que ser acciones realmente sinceras por parte del gobierno británico, han dado mucho más la sensación de ser una salida diplomática para tratar de no perder completamente el rostro en estas negociaciones, ¿no? Después de esto, lo que hemos visto es, en términos generales, un avance muy tímido de las negociaciones, prácticamente con el objetivo simplemente de no dejar de alguna manera que el Acuerdo de París quede ya como obsoleto, dar alguna continuidad, algún grado de continuidad, pero definitivamente lo alcanzado no es nada cercano a lo que realmente la crisis demanda, justifica. Entonces, tenemos una sensación bastante negativa de lo que ha ocurrido en el contexto de la COP26. Creemos que se han pateado hacia adelante temas importantes, se ha abierto la puerta nuevamente a herramientas del mercado de carbono que han sido heredadas del protocolo de Kioto, aunque se han puesto algunos límites, por ejemplo, para evitar la doble contabilidad de carbono, han de todas maneras abierto la puerta y se ha continuado aceptando el comercio de los certificados de carbono, dándole un espacio mucho mayor a las herramientas de mercado para tratar de enfrentar esta crisis que ya a esta altura demanda de acciones mucho más radicales, mucho más profundas en la transformación de nuestras sociedades y nuestras economías. El gobierno boliviano, por otro lado, y su representación en el espacio de la COP, ha tenido un papel cada vez menos visible. Nos da la impresión, especialmente comparando con años anteriores, que el papel de la delegación boliviana ha sido muy poco relevante en esta nueva COP26. Se ha impulsado efectivamente un mecanismo paralelo, digamos, al de los mercados en el artículo 6.8 del Acuerdo de París, que busca precisamente promover otras opciones desvinculadas de los mercados, ¿no? Y esto principalmente buscando conseguir que se materialicen los compromisos de financiamiento, canalización de financiamiento y permitir habilitar la posibilidad de políticas más ambiciosas en países en vías de desarrollo como el nuestro. Sin embargo, no vemos grandes avances, vemos que de todas maneras la institucionalidad multilateral de Naciones Unidas demuestra nuevamente que no está a la altura de la demanda, del desafío de la crisis climática y que va a ser necesario un papel mucho más activo de la sociedad civil. Creo que esta es la principal conclusión
a la que hemos llegado después de hacer seguimiento a las negociaciones de cambio climático. Vemos que los principales países del G7, el G20, no están de acuerdo. Vemos grandes contradicciones internas ahí adentro acerca de qué es lo que va a tener que hacerse para realmente responder a esta necesidad de transformar el modelo civilizatorio, el modelo económico que hemos construido, y que principalmente las economías desarrolladas han sido centrales en profundizar y promover alrededor del mundo. Y que, por ejemplo, en el caso boliviano es muy evidente, necesitan tener una centralidad muy grande en el giro de modelo de desarrollo que hoy en día continúa siendo basado no solamente en el extractivismo de los recursos naturales tradicionales, sino además en la ampliación de la frontera agrícola, hoy en día con proyectos nuevos de ampliación de ganadería, de biocombustibles, el diésel, el biodiesel, que está siendo también promovido, y la exportación de carne. Entonces vemos que las luchas también están en los territorios nacionales, en las regiones, en los territorios indígenas, y que es ahí donde hay que poner muchísimo más esfuerzo. Sin embargo, esto no va a ser viable, no va a ser posible simplemente desde la perspectiva nacional. Necesitamos, en este sentido, necesitamos de esquemas de cooperación internacional más amplios, donde por un lado se limiten y se penalicen de alguna manera estos rubros como la carne, como la soya transgénica, como la agricultura industrial, que continúan ampliando la frontera agrícola e impulsando la deforestación, pero que por otro lado den opciones económicas a productos genuinamente viables y compatibles con una economía del bosque. Pero esto tiene que hacerse en el marco de acuerdos mucho más amplios y solidarios. Y esto es algo que lamentablemente no vemos desde el primer mundo. Hay una fuerte decepción en torno a la posición, en la propia posición europea acerca, por ejemplo, de una actitud más responsable y más cooperativa, más solidaria en una coyuntura de una crisis climática que finalmente tiene sus orígenes en el modelo de desarrollo promovido desde Europa y Estados Unidos, ¿no? El primer mundo en general.